Muy buenos días, jóvenes señoritas. Les saluda el profesor Camilo Carrillo. En esta oportunidad vamos a ver el tema de sumatorias. Sean bienvenidos a esta pequeña sesión en la cual explicaré un poco de teoría y la aplicación de fórmulas básicas. Recuerda que en la sesión Smith ya vemos los ejercicios y las situaciones que se presentan ya con lujo de detalles. Bien, empecemos. Sumatorias. Básicamente en sumatorias, bueno, ¿qué es una sumatoria? La sumatoria o sumatorio, también se la llama así, es llamada porque se usa una notación sigma. Una notación sigma que presento a continuación, ¿sí? A esta letra, o bueno, este símbolo es el símbolo sigma, entonces hace referencia a una sumatoria, ¿sí? Se usa, por convención, se usa este símbolo, sigma, ¿sí? Y hace notación a una sumatoria. Acá ves los elementos, ¿no es cierto? El índice de la sumatoria va desde n igual a 1 hasta, digamos, 6. Es el valor de n, en este caso n vale 6. O sea, ¿cómo sale esto? Es una sumatoria de 1 hasta 6. ¿Y cuál es la fórmula que representa esos términos? Es 4n. Por ejemplo, si n vale 1, ¿cuál sería el primer elemento? Sería 4 por 1, sería 4. O sea, hay que sumar 4 más, ¿qué pasa si n, digamos, vale 2? Porque recuerda que tenemos que llegar hasta 6, ¿no es cierto? Entonces, si n vale 2, sería 4 por 2, 8. Básicamente sería así, ¿no? A ver. Lo que quiero decir, por ejemplo, acá, esta es la fórmula, este 4n representa la fórmula. Por ejemplo, si n vale 1, reemplazo acá 4 por 1, 4. Entonces acá esto tendría que ser así. Esto tendría que ser igual 4. Ese sería el primer factor. O el primer elemento, ¿no? Perdón, el primer elemento sería 4 más. Ahora vamos, cuando n vale 2, recuerda que como acá está 6, tengo que darle valores a n desde el 1 hasta el 6. Profesor, y si fuera 10, tendría que darle los valores de n hasta el 10. Profesor, si fuera hasta el 20, entonces tendría que darle los valores de n hasta el número 20. Y así sucesivamente. ¿Ya ves? Empezamos siempre desde 1, ¿no? O desde donde empieza acá, ¿no? Desde este índice. Como empieza desde 1, ya pues, 4 por 1, 4. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa cuando n vale 2? Reemplazamos acá. 4 por 2 es 8, entonces acá sería más 8. Más, sigo. ¿Qué pasa si n vale 3? Entonces sería 4 por 3, 12. Sigo. ¿Qué pasa si n vale 4? 4 por 4, 16. Ahí está. Mira, si te fijas, ¿cuántos elementos ya voy? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos elementos tienen que haber? 6, los que están acá. Faltan 2 más. ¿Cuál sería el otro? Cuando n vale 5. Si n vale 5 sería 4 por 5, sería 20. ¿No es cierto? ¿Y cuál sería el último? Más, bueno, acá abajito lo voy a colocar. Si n vale 6, 4 por 6 sería 24. Entonces, prácticamente, toda esta suma está representada por esto de acá. Bastante práctico, ¿no? En un ejercicio no voy a estar colocando todo eso. Imagínate que este 6 no sea 6, sino si fuera 1.000.000, o fuera 100, o fuera 200. No vas a estar colocando toda esa suma copiando, ¿no? Entonces, para eso se usa por convención esto, ¿no? Esta representación de sumatoria. Entonces, vamos a la definición. Es una operación matemática que se emplea para calcular la suma de muchos o infinitos sumandos. ¿Ves? Acá muchos o infinitos sumandos. Sigamos. Series. Si hablamos de series, hay que hacer un pequeño comentario a esto, vale la pena. Sucesiones y series no es lo mismo, aunque parezca, ¿no? Una sucesión básicamente es esta de acá, la que ves acá. La que estoy marcando con una espita. Una sucesión, recuerda que es un arreglo, ¿no? De números o literal de números, que siguen un patrón, ¿no? Siguen un orden, ¿no? 1, 2, 3, 4. Es una sucesión. Pero ¿qué pasa si yo a esos elementos de esta sucesión yo los sumo? Entonces he generado una serie. O sea, ¿qué quiero decir? Que si yo tengo una sucesión y sumo sus elementos, ya he generado una serie. Como ves acá, ¿no? Sucesiones y series pueden parecer la misma cosa, pero en realidad una serie es la suma de una sucesión, o sea, la suma de los elementos de una sucesión. Es que quede claro eso. Una serie es, ¿no? Para que exista una serie tiene que haber una sucesión. Y más aún, esa sucesión yo tengo que sumar sus elementos y de esa manera genero una serie. ¿Ok? Entonces no hay excusa para, ¿no? Para ya no diferenciar entre sucesión y serie. Dicho esto, vamos a las
las formulitas, ¿no? Que me interesa. Si tenemos series, recuerda que una serie son los elementos, la suma de los elementos de una sucesión. Por ejemplo, acá tengo una serie. Si te fijas, se están sumándose con los elementos, pero en este caso los elementos de esta sucesión corresponden a una sucesión aritmética. En este caso de primer orden. La suma de los elementos de esta serie, la suma de los elementos de esta sucesión, perdón, la suma de los elementos de esta sucesión aritmética dan lugar a esta fórmula de acá, donde Sn representa el valor de la serie, Tn el último término, T1 el primer término. Recuerda que esto es como es una sucesión aritmética, entonces esta serie me va a dar la suma de esos elementos, ¿no? Ya está. Esto ya se ha estudiado, ¿no es cierto?, en el tema de progresión aritmética y geométrica y todo eso. Bien, sigamos. Bueno, acá un ejemplo, si te fijas, esto es una sucesión aritmética, claro, porque sus elementos están formados por una sucesión aritmética. Por ejemplo, del 2 al 18, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería la razón? La razón sería 6, ¿no es cierto? Del 2 al 18 sería 6, del 18 al 24 sería 6 también, ¿ves? Todo es 6, la razón es. Entonces simplemente tengo que reemplazar. Dice de los 30 términos, entonces acá sería S30. Recuerda que N representa el número de términos. La suma hasta el elemento 30. La formulita dice N. Bueno, colocas acá N. ¿Cuánto vale N? N vale 30. La formulita dice, abres un paréntesis. ¿Qué más dice la formulita? T1. ¿Qué es T1? El primer término. ¿Cuál es el primer término? 12. Lo estoy remarcando, ¿no? Sería 12 más, ¿no es cierto?, término enésimo. En este caso el término enésimo hace referencia al último término. En este caso sería el término 30, ¿no es cierto? El término 30. ¿Y cómo hallo el término 30? Facilito, pues. Término 30, ¿cuál es la formulita? El término 1. Eso ya lo hemos estudiado, ¿no es cierto? El término 1, que es 12, más n menos 1. Como n vale 30, sería 30 menos 1, sería 29. Sería 29 por la razón. ¿Cuánto es la razón? La razón es 6, entonces acá sería por 6. O sea, profesor, ¿qué me quiere decir usted? Que si yo reemplazo una fórmula para hallar el término enésimo, en este caso el término 30, ¿me va a dar esto de acá? Sí. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar, ¿no es cierto? 29 por 6 es 174, ¿no es cierto? 174. A eso hay que sumarle 12. Eso sería un total de 186. O sea, acá me da 186 sin dudar. Entonces, quiere decir que el término 30, ¿qué valor numérico tiene? 186. Entonces, acá debería ir 186, ¿no es cierto? No me alcanza mucho el espacio acá, 186. Sobre, ¿cierto? Dice la formulita 2. Entonces, lo único que tendría que hacer es resolver esto, ¿no? 186, ¿sí? 186 más 12 da un total de 198, que lo que puedo sacar en mitad de 2 y mitad de 30, ¿no? Me quedaría así, 15, ¿cierto? Quedaría así, 15 por la suma de 12 más 186 sería 198, ¿cierto? Acá quedaría 198. Y profesor, ¿cuánto es 198 por 15? 198 por 15 da un total de 2970. Entonces, ¿qué representa para mí este 2970, este número? ¿Qué representa para mí en esta situación? Representa la suma de 12 más 18 más 24 más 30 hasta el término 30, que es 186. Si yo sumo todos esos elementos de esta progresión aritmética, genera una serie. ¿Y cómo se calcula la suma de esos elementos de esa progresión aritmética? Con esta formulita de acá. ¿Cierto? Ya está. 2970. Ya está. Sigamos. Series notables. Si hablamos de series notables, profesor, ¿por qué se llaman series notables? Porque básicamente son series que están establecidas. O sea, no necesitas deducir, simplemente aplicar la fórmula y el resultado se obtiene inmediatamente, sin necesidad de estar deduciendo por métodos inductivos, etc. Entonces, básicamente, por ejemplo, la primera serie notable que vamos a conocer es la suma de los primeros números naturales. Clásica, ¿no? N por n más 1 sobre 2. Imaginemos que n fuera, no sé, a ver, ¿qué numerito podemos ponerle a n? Digamos, n que sea, digamos, 40, digamos. N vale 40. Vamos a ponerlo acá, n vale 40. ¿Qué quiere decir? Que voy a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta 40. Entonces, lo único que se tiene que hacer es reemplazar en la formulita. Acá sería n valdría 40. Paréntesis, la formulita dice 40 más 1 sería 41. Y todo
todo eso entre 2. Ya está. Entonces acá simplemente mitad, mitad y me quedaría 20 por 41. ¿Y cuánto es 20 por 41, profesor? Bueno, olvídate del cero y multiplica como si tuvieras simplemente 2 por 41. ¿Cuánto es 2 por 41? Facilito. Bueno, 2 por 4 es 8. 2 por 1 es 2. Y le aumentas el cerito, ¿no? 820. Ya está. Ojo, acá algo muy importante, ¿eh? No, esta fórmula solamente sirve cuando empiezas desde 1. Ya no te vas a olvidar, ¿eh? Cuando empiezas desde 1. Profesor, ¿y qué pasa si empieza, por ejemplo acá, ¿no? Empieza, digamos, me dicen, calcula la suma de, y empieza, digamos, desde 6, digamos, tendría así 6, digamos, ¿no? Más 7, más 8, digamos, hasta el mismo ejemplo, ya puntos suspensivos, hasta el 40, ya. Y no está empezando desde el 1. Lo único que haces, no te haces problema, haces lo mismo, lo que hemos aplicado acá. ¿Cuánto me salió? 820. Ya está, 800. Pero profesor, esto no es correcto. Claro que no es correcto. Tienes que restarle. ¿Qué dice tu sentido común? ¿Qué tendrías que restarle? Esta parte que está faltando, ¿qué representa? La suma desde el 1 hasta el 5, ¿no es cierto? La suma desde el 1 hasta el 5. Entonces tendrías que restarle esa suma. Ya está, asunto solucionado. ¿Cuánto es la suma del 1 hasta el 5? Bueno, sería 15, ¿no? Puedes hacerlo aplicando la misma fórmula o por tanteo, ¿no? Sumando 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Aplicando la fórmula sería 5 por 6 entre 2, 30, 15, ¿no? Entonces acá tendrías que restarle, para que esté correcto esto, tendrías que restarle 15. Y bueno, te da 805. Vuelvo a repetir, esta fórmula tiene que empezar siempre desde 1. Y si no empezase desde 1, tienes que restarle esa cantidad que falta. ¿Se acabó? Se acabó. Sigamos. Suma de los primeros pares. Bueno, igualito. La misma situación. Acá pares. La fórmula es n por n más 1 sobre 2. Ejemplo. ¿Qué pasaría si este número de acá fuera, digamos, no sé, 80? Digamos. Profesor, pero acá dice n. Ya, pues lo único que haces es, como acá está 2n y acá quieres n en la fórmula, ¿qué tendrías que hacer? ¿Qué dice la lógica? Tendrías que dividir. O sea, profesor, al último número de mi serie par, en este caso, lo tengo que dividir siempre entre 2. En este caso, ¿cuánto es 80 entre 2? Es 40. Ese es el valor que debes reemplazar acá en vez de n. O sea, sería 40 por 41 y esa sería la respuesta. ¿Estamos? Entonces, no te vas a olvidar, al último número de esta serie le vas a dividir siempre entre 2 y ese sería el valor de n. Eso es lo que tienes que reemplazar en esta fórmula de acá. Sigamos. Suma de los primeros números impares. Por ejemplo, si tuviera yo 1 más 3 más 5 más, no sé, digamos, ¿qué impar quieren? A ver, digamos el impar 17, digamos. Yo quisiera sumar eso. Acá la formulita que dice n al cuadrado. Profesor, n vale 17. No, pues lo que tienes que hacer para determinar n es este método práctico. Yo recomiendo esto. Agarra los extremos y los sumas. 1 más 17, ¿cuánto es? 18. A ese resultado siempre lo vas a dividir entre 2. ¿Cuánto es 18 entre 2? 9. Ya, ese es el valor de n. Este sería tu n. 9. No 17. Ojo, no 17. Entonces, prácticamente, ¿qué te quiero decir? La suma de toda esta serie, perdón, la suma de, claro, esta serie, ¿cuánto me daría? N al cuadrado. ¿Cuánto vale n? 9. Sería 9 al cuadrado. ¿Y cuánto es 9 al cuadrado, profesor? 9 al cuadrado es 81. Algo curioso, ¿no? Mira, acá estás sumando impares y que te queda elevado a un exponente par, ¿no? Algo curioso. Bueno. O sea, profesor, si yo sumo 1 más 3 más 5 más 7 más 9 hasta el 17, ¿cuánto me va a dar? 81. Sin dudarlo. ¿Ya? Profesor, esto siempre tiene que empezar desde 1, siempre. Ya siempre debe empezar desde 1. Sigamos. Suma de los cuadrados de los primeros números naturales. Aquí está la formulita. La aplicación es inmediata. Simplemente te fijas quién es n, ¿sí? ¿Quién es el último número que está elevado al cuadrado? Y se reemplaza con esta formulita. No hay mucho que explicar acá, simplemente es aplicación. Suma de los cubos de los primeros números naturales, lo mismo. Simplemente automáticamente no tienes que hacer operaciones de sumar extremos, dividir, nada de eso. Simplemente ubicas quién es el número que está elevado a esta potencia y se acabó. Reemplazas ahí, en la formulita. N por n más 1 sobre 2 y todo eso elevado al cuadrado. Un poco curioso, ¿no? Acá está la suma de esta serie, representa la suma de los cubos y te queda la fórmula elevada al cuadrado, ¿no? Un poco curioso, ¿no? Bueno. Chicos, recuerda que en la sesión Meet vamos a ver todo esto, más ejercicios y situaciones con lujo de detalles. Los espero y muchas gracias por esta pequeña introducción a este curso de sumatorias, a este universo de sumatorias. Gracias, me despido, hasta luego, tengan buen día y buena suerte para ustedes y su familia. Adiós.